Ahí estamos para la clase 4. 5, perdón. Clase 5. Esta es la de GitHub. Bien, perfecto. Ahí tenés el usuario y el email también lo tenés, ¿no? O sea, el email con el que abriste la cuenta. Sí, Bien, perfecto. Bueno, lo en, veo. sí, a ver, en settings, cuando entraste no te pidió un usuario, un email. ¿O a dónde te llegan todo lo que pasa acá adentro? ¿Dónde te llegan? ¿Qué Eh, email? al Hotmail. Ok, bueno, ese de Hotmail es el que vamos a necesitar. Bien, bueno, vamos a entrar al repositorio. A ver. ¿Lo ves? No, veo solamente la pantalla de GitHub. No se puede tipo compartir todo. Sí, fíjate, deja de compartir, volví a compartir y te tiene que decir, fíjate si dice Screen, toda la pantalla. Cuando vas a compartir, te tiene que decir Screen o Screen Sí. uno si tenés. Ahí es. El screen. A ver, ahí. Ahí va, Este perfecto. es el repositorio. Acá me quedó ese, El el punto punto git. git. Ese, si quieres, elimina esa Pero- carpeta. Sí. Lo probé, probé dos veces, pero bueno, me da error. Perfecto. Y ahora Bueno, ahora entonces, vamos a hacer clic derecho, claro, mostrar más opciones. Git bash here, bien. Ahí hacé lo siguiente, escribí git espacio config, ahí, dos guiones medios, list, de lista. Ahí va. Dale enter. Bien, bueno. Tenés el username, está bien. Hay que modificar el email, ¿sí? Tenés que incorporar el email dentro de las credenciales. Esto lo vas a hacer siguiendo este camino. Vas a escribir, a ver si lo tenemos por acá. Tupi, tupi. Bien, vas a escribir git config, dos guiones medios, global, espacio, y vas a escribir user.email. Bien, ahora vas a dejar un espacio y entre comillas compuestas, escribí tu email con el que abriste la cuenta de GitHub. ay, no me deja hacer. Si no, copialo. Fíjate si tenés en algún lugar tenés para copiar el email. Y a veces sí, te agrega cosas. Hija. Eh, no sé.
Bien. Y ahí vas a pegarlo. Pero me cambió. Sí, eso trata de borrarlo. Fíjate si lo puedes borrar. mm, Ahí está. Ahí va. Config eh, list. Config global es config, guión medio global. Espacio user.email. Entre comillas compuestas. Pegás el email. Ahí va. Perfecto. ahí está. Dale enter. Perfecto. Ahora escribí git config list. Lo mismo que escribiste arriba de todo. Bien, ahora tenés el username y el user email. Bien, perfecto. Ahora lo que vas a hacer es, en el repositorio de GitHub, Sí. vas a hacer lo mismo que me compartiste, lo que intentaste subir. Entras al repo SQL Advanced, ahí vamos. Ah, pero me apareció acá. Ah, no, es lo que había escrito yo. Y Bien, ahora hago esto. hay que seguir todos esos pasos. Así que, Mm, bien. Ahí es, punto. sí, así, git add. Salte eso de vuelta. Bien, a ver, seguimos. No, no pasa nada. Bien. A ver si tengo el Mm, mm, first commit con doble M. mm. Bien. Ahí le das enter. Bien, ahí te reconoció todos los archivos que vas a subir ahora. Por ahora va todo bien. Ahora escribí git branch. Bien, perfecto. Bien. Git remote. Ah, Perfecto. Bien. mm, Y git bash. Ah, tenés que mm. entrar a. Claro, tenés que entrar a GitHub. El de widget Sí, browser. sí, sí. Yo browser, ¿no? Sí, autorizar. Ahí le cargas la contraseña de tu GitHub. Bien, perfecto. Entonces, ahí está subiendo. Bien. Listo. Entonces, ahora anda a GitHub, a tu repo, otra vez. Dale un refresh, un actualizar al navegador Mm, y ahí ah, está subido. mm, Bien. buenísimo. Ahora el README, ese README va a ser la presentación de tu trabajo, no es la documentación en realidad. Es como una portada, como cualquier persona que entre va a leer en el README qué es lo que vos tenés ahí. Bueno, ¿Sí?
Te sugiero el README, le decís a Gemini y a cualquier IA que te arme un README, sacale si querés una foto de esta pantalla y que te arme el README y te lo va a dar directamente el Markdown, porque se escribe todo tipo HTML. Ah, bueno, Bien, bueno. Y buenísimo. sé que estamos acá. Sí, Para hacer el README de acá, tengo que crear bien, como un repositorio nuevo. sí. Es Ah, un hacer un, repositorio nuevo que no tiene absolutamente nada más que el README. Creas el README con toda tu presentación. bueno. Acá tipo pongo new y después completo solo el README. Exactamente, no subís nada, queda el repositorio vacío. Bueno, Tenés que compartirlo como público ese repositorio. bueno, Bien, listo. Gracias. bárbaro, ¿no? Por favor, por favor. Hoy lo vi así muy rápido y tal vez explicarlo acá directamente es más fácil. Así que, Sí. A ver, dame un segundo. sí. Bueno, Python 360, trabajo en clase. ¿Qué tenemos para hoy? Nos había quedado algunas cositas pendientes de Matplotlib, por un lado, sobre este archivo, que era el vivo S4. Ujú, Bien. Y tenemos Seaborn, ¿sí? La librería de visualización que está más orientada a la parte estadística, ¿sí? De lo que es la formación. Así que la idea es poder hoy cerrar tema de visualizaciones para que la clase que viene, y el otro día yo caí, me di cuenta, que el concepto, todo lo que es estadística, nosotros lo vimos en el Python Fundamentos, ¿sí? Entonces sería repetir otra vez la clase. Por ese motivo, si hoy llegamos a cubrir todo lo que es visualizaciones, mi intención es que la clase que viene veamos o web scraping directamente, que sería lo ideal, pasar esto directamente acá, y esta clase de estadística, sí, por supuesto, preguntar qué es la varianza, la desviación estándar, pero si no hay ninguna duda con respecto a eso, la ujú, idea sería poder ver cómo construir MCPs para meter la IA dentro de las bases de datos. Creo que eso es lo que tiene hoy más salida, es lo que está más en auge. Así que tal vez podríamos cambiar este contenido que ya fue dictado por el contenido de MCP. Y la última ujú. clase es con base de datos y GCP, Google Cloud. Bien. Así que bueno, Bueno, probablemente es el recorrido que tengamos. Bueno, voy a estar utilizando este mismo archivo, ¿sí? Así que, Agus, si no lo tenés, descargalo, ¿sí? sí, Es el... sí lo tengo. Bien. Bueno, voy a abrir acá Visual Studio Code, totalmente de cero, ¿sí? Vamos a venir a Open File. Voy a volver a abrir el archivo de la semana pasada y voy a venir acá, Vivo S4. Traemos esto. Bueno, voy a ejecutar este código para ver qué es lo que estuvimos haciendo, poder enganchar el contenido y meternos en el contenido de hoy, ¿sí? En primer lugar, voy a activar el kernel. Estamos 3.13. Bien. Bueno, si todo va bien, cuando ejecutemos las librerías, todo debería funcionar. Cargando. Bien. Bueno, cargamos el CSV dentro de nuestra variable data.
Se cargan todas las 50 filas, 7 columnas. Vemos la dimensión que tiene el data frame. Vemos la info que tiene cada una de las columnas, 50 valores en cada columna con el tipo de dato. Buscamos cómo se comportan las medidas estadísticas dentro de cada una de las variables. Vemos el máximo y el mínimo en nuestra variable de calificación. Reconocemos a partir de un array que viene como respuesta a esta función unique que me muestra los valores únicos de bestseller. Y después hicimos lo mismo con nuestro campo de categoría, que es una variable cualitativa. Con la diferencia que en lugar de devolvernos un array, devuelve una lista. Sacamos un group by, cantidad de ventas en relación a la categoría de libros. Contamos la cantidad de filas, value counts, cantidad de filas del data frame en relación a una variable categórica. Y empezamos con los gráficos. Primero implementamos un histograma, ¿sí? Utilizando una única variable que es nuestro argumento X, ¿sí? Le asignamos un color, tamaños de las columnas, después le incorporamos títulos a los ejes y al gráfico y grilla. Y terminamos imprimiendo por pantalla con el plt.show, ¿sí? Esto nos devolvió este histograma. Hicimos algo bastante similar con nuestra variable categoría y nuestra métrica ventas. Este mismo ventas por categoría fue lo que habíamos armado acá arriba. Este data frame, pero no lo perdón, ventas por categoría. ¿Sí? Esta matriz es la que terminamos representando en este gráfico de líneas, que tiene más formato. ¿Sí? Tiene una grilla, tiene un título, tiene títulos en los ejes, tiene el gráfico de líneas y a partir del segundo argumento hacia atrás, todo lo que es formato. Tipo de línea, color, marcadores, etcétera, que es todo opcional eso. Después trabajamos sobre el campo fecha de venta, la última columna, perdón, la anteúltima columna, que tiene nuestro data frame, porque este campo originalmente era object, string. Lo transformamos a fecha, a datetime. ¿Sí? Esto es importante por lo que vamos a estar viendo hoy, por ejemplo. De ese campo de fecha extrajimos el periodo mensual con esta función, .dtmonth. Para que esta función corra, es fundamental que el campo ya esté asignado como datetime. Si no, no va a funcionar. No funciona con string. Vimos el tipo de datos, pasamos a datetime 64 y después empezamos a hacer cálculos en relación a la serie de tiempo. Data group by por el periodo mensual y la suma de ventas. Bien. Y armamos un gráfico de líneas para ver cómo se comporta la métrica a lo largo del tiempo, de enero a diciembre. Armamos un group by con dos variables cuantitativas, la suma de ventas y el precio con la suma. Esto es un diccionario. Cuando yo incorporo más de una variable cuantitativa dentro del group by, entonces tengo un diccionario. La variable cualitativa sigue siendo la misma, el periodo mensual, de enero a diciembre, en este caso, ahí lo extendemos. Y empezamos a hablar un poco de figuras, que las figuras lo que nos permiten hacer es incorporar más de un eje sobre los gráficos o más de un gráfico sobre un lienzo. ¿Bien? Entonces, la primera figura que nosotros armamos tenía un determinado tamaño. El tamaño es el tamaño del lienzo. Bien, si yo, por ejemplo, en lugar de 6 le pongo 3, entonces al momento de ejecutar, me parece que tengo que ejecutar unas variables previas para... Sí, no, vamos a hacer... A ver si el error es este. Sí. Name error. No sabe lo que es ventas. Vamos por acá arriba. Nos habíamos quedado en el histograma. Voy a hacer esto. Voy a ejecutar hacia abajo. Ahí está. Se empieza a ejecutar todo de una. Perfecto. Bueno, se genera la figura. ¿Sí? La figura yo le puedo cambiar el tamaño acá. Si le cambio el tamaño, este lienzo va a ser más chico, más grande, más amplio, más acotado. Lo particular que tenía esta figura es que me permitía hacer mención a más de un eje. Eje 1 y eje 2.
Claro, cuando vemos la gráfica, notamos que en los extremos de la gráfica tengo unidades vendidas por un lado y precios por el otro, y en la parte inferior el periodo mensual. Acá no le incorporamos ningún título, ¿sí? Pero lo podríamos incorporar. Con PLT Title incorporamos el título. ¿Bien? Y también la grilla, ¿sí? Vamos a usar plt.grid, true, ¿bien? Ejecutamos y se genera la grilla. ¿Bien? Esto lo podemos ir incorporando. Después terminamos por ejecutar un ranking de categorías de acuerdo a la calificación. En este caso obtuvimos el promedio, armando un gráfico de barras. ¿Por qué barras? Porque la variable index, la variable cualitativa, sale del eje horizontal, el Y. ¿Sí? Bar H hace referencia justamente a barras. Si yo, por ejemplo, copio exactamente lo mismo que acá, pero lo incorporo acá abajo y en lugar y esta H se la saco, le digo plt.bar, lo que vamos a terminar ejecutando es un gráfico de columnas, ¿sí? Pero no cambian absolutamente nada. Es la misma información. Cambian los ejes. Gráfico de barra, gráfico de columna. Después, por supuesto, siempre le podemos incorporar título, subtítulo. Eso no cambia. Y por último, para cerrar, lo que estuvimos viendo es que, bueno, si yo tengo un conjunto de variables cuantitativas dentro del data frame, lo puedo meter todo dentro de una lista y dependiendo de la iteración que me da el bucle, data.columns lo que hacía era recorrer cada columna que tiene mi data frame. Bien, si nosotros es mal, le ponemos toList, abro, cierro paréntesis, me devuelve una lista. Entonces, si yo decido, por ejemplo, iterar for variable in data.columns.toList, print variable, lo que termina sucediendo es que me imprime cada columna. Si yo le digo si variable es igual, entre comillas, perdón, es igual equivalente, a ventas, print variable. ¿Bien? Entonces me termina imprimiendo la única variable que cumple con esa condición, ventas. Si yo quiero hacer mención a más de un elemento, in, ¿bien? Paso una lista entre corchetes, perdón, precio, cierro, ejecuto y se imprime únicamente ventas y precio. Bueno, entonces, si ventas y precios se imprime, le voy a decir data frame mes igual data.groupby, entre corchetes paso mi variable de mes, entre corchetes paso la variable que estoy iterando. Y a esa variable la quiero sumar. Abro, cierro paréntesis. Bien. Entonces, print data frame mes y lo que me imprime es el data frame. Ahora, en lugar de que me imprima el data frame, yo lo que quiero es representar esto a nivel gráfico. Entonces, en lugar de hacerle un print, lo que voy a hacer es plt.plot. Bien. Y le voy a decir dataframemes.index, dataframemes.values. Bien. plt.show. Abro, cierro paréntesis. Entonces, termina imprimiéndome lo que anteriormente estaba en la matriz en gráficos de líneas. Y hasta acá habíamos llegado. Bien. Bueno, ¿qué nos había quedado pendiente? Algo muy importante. Es importante empezar a trabajar con, bueno, acá tenemos exactamente lo mismo. Arriba y abajo tenemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que esto lo voy a sacar. Nos quedamos con esto, que armamos la semana pasada. Bueno, esta es la manera de poder reconocer el tipo de dato. Cuando nosotros ya estamos trabajando con pandas, con NumPy, el tipo de dato lo reconocemos de esta manera. Dataprecio.dtype, dtype me devuelve el flow 64. Bien. Bueno, entonces, ahora lo que queremos hacer, voy acá a establecer un markdown.
vamos a implementar algo muy importante. Tablero de control. ¿Bien? Implementamos un tablero a modo lienzo compuesto por un conjunto de visualizaciones. ¿Bien? Eso es lo que vamos a estar armando. Es un tablero estático a priori. Vamos a empezar a trabajar con figuras. En primer lugar voy a decirle plt matplotlib.figure y le tengo que dar el tamaño que va a tener este lienzo. ¿Sí? Es lo primero que voy a hacer. Abro paréntesis, fix size es la palabra reservada y le voy a compartir los dos valores delimitados por coma en alto y en ancho. ¿Bien? Se miden en píxeles. Si yo le pongo 16 son 1600 píxeles por 4 que son 400 píxeles. Si nosotros ejecutamos este bloque de código, vamos a ver una hoja totalmente en blanco. ¿Bien? Bueno, acá no, vamos a hacer lo siguiente. plt.show. Sí, bueno, ahí. Bueno, acá me está diciendo ya, ¿sí? Que la figura va a tener esta dimensión, 1600 por 400. Está midiendo en píxeles. Si, por ejemplo, en lugar de 4 le ponemos 6, son 600 píxeles. ¿Sí? Esta es la dimensión que va a tener el lienzo. ¿Bien? Bueno, nuestro lienzo principal. Ahora, si nosotros dentro de este tablero no queremos tener un gráfico solo, entonces yo lo que voy a hacer es hacer una mención. Voy a indicar la cantidad de filas y columnas donde se van a posicionar los gráficos que voy a estar implementando. ¿Bien? Indico la cantidad de filas, o sea, indico la estructura, la maqueta que va a tener el tablero de control. Si no tengo una maqueta, bueno, entonces capaz que me pega todos los gráficos uno arriba del otro. ¿Sí? Esto le voy a decir lo siguiente. Si el lienzo contiene un conjunto de gráficos, esos gráficos, que se llaman plot, le vamos a decir subgráficos, subplot, porque están metidos dentro de un contenedor, de un lienzo, de una hoja en blanco. plt.subplot, bien, ahí mismo, y le voy a decir que va a tener una fila, tres columnas, y que el primer elemento, el primer gráfico que voy a estar desarrollando, se va a ubicar en la posición número 1. Bien. Esto asimismo, como lo tengo por acá, lo voy a copiar 3 veces. ¿Sí? Igual, 3 veces. Este lienzo va a tener 3 gráficos a lo largo de toda una fila, uno al lado del otro. ¿Bien? Entonces, el primer valor es la fila. El segundo valor es la cantidad de columnas que va a tener el lienzo. Y el tercer valor es la posición que le va a asignar al gráfico que estoy construyendo. Si el primero es el 1, el segundo va a ser el 2. Bien. Y el tercero va a ser el 3. Ahí. 1, 2, 3. Va a tener 3 contenedores este lienzo. Si ejecutamos el bloque de código, lo que se genera es esto. Bien. Una fila, 3 columnas. Si por ejemplo a el último subplot le ponemos un 1, otra vez, como el primero, ejecutamos y se van a pisar. Ahora porque no tenemos nada, están vacíos, pero se van a terminar pisando. Bien. Entonces acá le digo que son 3. Ejecuto. Y acá dentro de estos contenedores vamos a colocar los gráficos. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. No vamos a armar un gráfico de cero, sino que voy a ir a buscar el primer gráfico que habíamos armado, el histograma. ¿Sí? Que está por acá. Acá teníamos el histograma, el título y los subtítulos. Teníamos la grilla y teníamos el plt.show. El plt.show ya está incorporado en la figura, porque lo que se imprime es el tablero entero, ¿sí?
Por lo tanto, este PLT show no lo voy a volver a invocar por gráfico, directamente lo invoco por figura. Copio todo lo demás, lo copio así como está. Copiamos y lo vamos a traer en la primera sección, ¿sí? Acá, en el primer gráfico que estamos construyendo. Lo metemos en el PLT subplot 131. Este gráfico, este histograma va a ir a parar dentro de este primer contenedor. Bien, así que lo colocamos por acá. El primer gráfico que habíamos desarrollado la clase pasada lo colocamos dentro del primer contenedor de la figura. Bien, entonces, si ejecutamos nuestra consulta, vamos a notar que se incorpora dentro del primer contenedor. Bien, hola Joel, ¿cómo te va? Hola, hola chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo Buenas, bien? todo bien, todo bien. Vi ahí que me escribiste por el WhatsApp, pero no, ya estábamos en clase, por eso no te respondí. Gracias por sumarte. Estamos viendo figuras, estamos conectando el contenido de la clase pasada con la clase de hoy. Estamos viendo Seaborn, que es la segunda librería de gráficas. Todavía no nos metimos en Seaborn de lleno, estamos trabajando sobre figuras en Matplotlib. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro primer elemento. Claro, esta figura, que es un tablero de control, es un lienzo, es una hoja en blanco, tiene tres posiciones. Nosotros le indicamos que los subgráficos iban a estar colocados a lo largo de una fila, que esa fila tenía tres contenedores, tres columnas, y que el primer gráfico se ubicaba en el contenedor 1. Si vamos a sacar hacia abajo, el PLT subplot se vuelve a repetir, pero en esta ocasión para el contenedor número 2, que sería este que está por acá. Entonces vamos a ir a buscar uno de los gráficos que armamos la clase pasada, que es este, ¿sí? El de líneas que evalúa la métrica de acuerdo a los periodos mensuales. Entonces, voy a tomarme este PLT, esa línea de código nada más, porque la que está por arriba lo que generó fue la matriz. Esta matriz no la quiero generar, quiero generar el gráfico. Así que tomo el plt.plot, copio y lo voy a llevar por acá abajo. Lo pego por acá, en el segundo contenedor, ahí mismo. Bien. Bueno, acá como estoy trabajando en el segundo contenedor, lo que puedo hacer es ponerle plt.title, ¿sí? Abro paréntesis, comillas simples, le voy a decir que está evaluando ventas o unidades vendidas por periodos mensuales, ¿sí? Voy a ejecutar el código y ahí se ve la gráfica. Podríamos colocar leyendas en los ejes, así que dentro de este contenedor que estoy seleccionando acá en pantalla, bien. Ahí estoy trabajando, le voy a decir plt.ylevel, ¿bien? Y le decimos, en este caso, unidades vendidas. plt.egx, periodos mensuales. Claro, ejecutamos y ahora tenemos las leyendas. Bien. Vamos con un gráfico más. Subimos, vamos a traer este, ¿sí? Este, por ejemplo, gráfico de barras. Lo habíamos armado con este plt.barh. Recuerden que no es necesario traer el group by y demás. Directamente todo esto ya se encuentra colocado dentro de una variable y esta variable se encuentra dentro de la gráfica. Así que me traigo la línea del gráfico, ¿sí? Y lo meto dentro del tercer contenedor. Acá, al último. Ahí mismo. plt.title, ¿bien? Entre comillas simples. Ranking de categoría de libros, ¿sí? plt.ylevel. En este caso va a ser... creo que era
categorías, y plt.x es unidades vendidas. Perdón, no, promedio de calificación. Ejecutamos y ahí vemos la gráfica. Después, si nosotros queremos empezar, bueno, vean acá, acá se está pisando esto, ¿lo ven? Esto se está generando, se empieza a posicionar mal. Entonces esto lo podemos empezar a trabajar, ¿sí? En primer lugar, dándole un tamaño mayor a esto. Podríamos decirle, bueno, 20 por 10. Estos son, nuevamente, medido en píxeles, ¿sí? 2000 píxeles por 1000 píxeles. Entonces, ahí se ve un poco mejor, ¿sí? Lo podría ampliar un poquito más, incluso. ¿Bien? Bueno, entonces ahí tenemos nuestra figura, ¿sí? Importante este aspecto. Vuelvo nuevamente a este ejemplo, ¿sí? En el que fue como cerramos la clase pasada. Nosotros iterábamos. Habíamos iterado ventas y precio, que en realidad habíamos generado una variable acá que se llama columnas de interés, ¿sí? Entonces esto yo lo puedo poner directamente así. Y lo que me termina generando es este gráfico, estos dos gráficos, ¿sí? Esto arranca todo en un if. Pero por ejemplo, si yo quiero otra alternativa, me paro sobre el if, ¿bien? Podemos decirle acá, si el if columna, la variable que entra a partir del for, ¿bien? Cuando es ventas o precio, cae directamente dentro de este bloque. Armo un data frame por periodo mensual contra el group by y la columna, ventas o precio, se termina sumarizando. Pero por ejemplo, si nosotros caemos en calificación, sumarlo no tiene ningún tipo de sentido. Entonces le voy a decir, si columna es equivalente a calificación, el proceso va a ser otro. Vas a armar un data frame por categoría. ¿Bien? Donde vas a hacer un data group by, entre paréntesis, categoría, punto, corchete, calificación, punto, ahora sí, min, promedio. ¿Bien? Si nosotros esto lo imprimimos, data frame categoría, lo que me devuelve es que imprima los dos gráficos. Claro, cuando recorrió categoría me armó la matriz. Me saca la calificación por categoría de libros. ¿Bien? Pero yo no quiero que este bucle, este leaf, me arme esto. Yo lo que quiero es que, por ejemplo, me arme un gráfico horizontal en el que DataFrame categoría tenga un punto index y un punto values. ¿Bien? plt.show. Abro, cierro paréntesis. Acá le vamos a ponerle plt.title. Bien. Entonces, ranking de calificación por categoría. Ejecuto. Entonces me armo. Primero recorre cada una de las columnas que tiene mi data frame. Encuentra, en este caso, precio. Entonces dice, bueno, te armo el data frame de mes por precio. Vuelvo a arrancar. Recorre una segunda variable. Recorre una tercera. Recorre una cuarta y encuentra calificación. Bueno, calificación no está dentro de las columnas de interés que yo había armado acá arriba, donde contemplaba ventas y precio. Calificación entonces no cumple con esta condición. Va al ELIF, donde calificación es el equivalente a columna. Entonces arma el data frame de categoría y en este caso está armando un gráfico de barras. Después vuelve a comenzar otra vez. Data.column sigue recorriendo, encuentra ventas, entonces cumple con esta condición y termina cayendo dentro de data frame de mes. Me arma un gráfico de líneas con el punto plot, que es el que vemos acá abajo. ¿Bien? ¿Por qué no te hizo las dos? ¿Por qué te hizo, ¿por qué no te hizo los dos gráficos de línea y después el de barra? Porque respeta el orden en el que se encuentra en data.columns las columnas. La iteración, vamos con el data.columns, ¿sí? Ejecutamos y vemos el orden. Perdón, vamos con... Ahí, esto, ahí vamos. Primero viene el título,
después viene la categoría, después viene el precio, después viene la calificación, después viene la venta. Ah, Respeta este orden. ok, ok. Esta Bien, sería una forma como para hacer con un bucle varios gráficos al mismo tiempo y no estar escribiendo uno por uno. exactamente. Mm, Está ah, hecho para eso. genial. Bien, vamos con otro punto. Quiero traerme por acá, me voy a traer este gráfico, porque está limpio, es sencillo de entender, así que lo voy a traer por acá. Este plt.plot, ¿sí? Vamos hacia abajo de todo, pasamos las figuras, el tablero de control. Acá voy a hacer un corte con un markdown, ¿sí? Módulo ticker de matplot, ¿sí? Importante con esto, el módulo es como, ¿vieron cuando vimos NumPy y yo les comenté el módulo random, que estaba random.random y random.randint, ¿sí? La segunda clase de esta formación. El módulo es una parte interna, es como una categoría, es como en una base de datos el esquema. Vieron que la base de datos tenía esquemas y tenía tablas. El esquema era una manera de poder organizar un conjunto de tablas dentro de la base de datos general. Bueno, el módulo dentro de una librería es también una manera de poder organizar un conjunto de funciones. ¿Sí? Hay un módulo en Matplot que se llama ticker. ¿Sí? Yo lo puedo importar. Esto a veces pueden llegar a encontrarlo de esta manera. Import matplotlib.ticker. ¿Bien? Y le pueden poner un alias, porque cuando ustedes utilicen una función de ticker, le ponen directamente el alias que hayan incorporado acá. Por ejemplo, le pueden poner ticker, le pueden poner tx, ¿sí? No hay ningún problema. Voy a ejecutar este código y se carga. Está incorporado dentro de Matplotlib. ¿Bien? El módulo de formato. ¿Por qué traigo esto a colación? Vamos a incorporar este gráfico, el mismo que habíamos armado previamente. ¿Sí? Claro, yo le puedo incorporar grilla, por ejemplo, en primer lugar, acá vamos a poner una leyenda. Armamos el gráfico con su formato. ¿Bien? Ahí. Después también lo que vamos a encontrar por acá abajo es plt.grid true y le incorporamos una grilla. Podemos incorporarle título, plt.title. Bien, justo me quedó ahí. Ahí. plt.title. Ponemos, bueno, en este caso vamos a traer unidades vendidas. ¿Sí? Unidades, esto es, sí, unidades vendidas. Unidades vendidas por fechas o por mes. Bien. plt.xy. Unidades vendidas. plt.x level. Y acá le pasamos periodos mensuales. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiarle acá, voy a armar eh, ingresos, fechas. ¿Sí? Igual. Data.groupby, abro paréntesis, traigo el periodo mensual, entre corchetes traigo el precio. Punto sum. ¿Sí? Punto sum. Bueno, acá tengo esta variable ingreso de fechas. ¿Sí? Esto genera una matriz. ¿Ok? Si yo esto lo ejecuto, termina generando una matriz. Voy a mostrarlo de esta manera. Copio esto y lo ejecuto acá arriba. Le voy a decir print ingresos fechas. Entonces yo veo los valores monetarios, ingresos, a lo largo de los periodos mensuales. ¿Bien? Pero no lo quiero imprimir. Lo que quiero hacer con esta matriz es graficarla dentro de un gráfico de líneas. Así que, si yo le pongo print ingresos fechas punto index para recordarlo, me permite ver, perdón, esto sin paréntesis, ahí está, me permite ver todos los periodos mensuales. Si el index los cambio por values, ¿bien?
lo que termino viendo es un array con todos los valores monetarios. Si yo le digo directamente ingreso fechas, me imprime la matriz. Entonces, ahora ingreso fechas, esta variable la voy a incorporar dentro del plt.plot. Ingreso fechas.index, ingreso fechas.values. Estos son los dos argumentos obligatorios del punto plot. El resto de los argumentos son opcionales. Armamos una grilla, le generamos un título, que en este caso va a ser ingresos por mes, bien, y el eje Y va a decir ingresos también. Ahí estamos. Ejecuto, de ahí vemos el resultado. Bien, ingresos, periodo mensual. Ahora, es posible que yo quiera modificarle el formato a este gráfico, el formato de los valores, de los indicadores. Entonces, esto también tiene que ver mucho con las gráficas, formato de indicadores para mayor legibilidad. Bien, y voy a armar formato igual ticker, o podemos ponerle tk, que es el alias que yo le incorporé. Y acá hay una función, hay un conjunto de funciones que tenemos por acá, ¿sí? Que vienen dentro de este módulo. Hay uno que dice str method format, ¿sí? Elijo esta opción, ¿ok? Dentro de este elemento, entre paréntesis, voy a hacer mención a esta estructura, ¿bien? Voy a colocar dentro de estos elementos x, dos puntos, coma, punto, 2f. ¿Bien? Esto así como está, lo voy a meter entre comillas y entre llaves. ¿Sí? Esto no lo tienen que recordar de memoria, yo ahora se los comparto por el chat. Es un módulo, es una función dentro del módulo de ticker en la librería de Matplotlib. Pero en lugar de generar un gráfico como el resto de las funciones que están en Matplotlib, trabaja sobre el formato de los indicadores. ¿Bien? Lo que yo estoy indicando acá, el punto 2f, es la cantidad de valores en la parte decimal que van a tener los valores que aparecen en alguno de los ejes. Ahora lo vamos a ver. Le doy Enter. Le digo plt.gca, bien, que es una función que hace referencia a ejes, bien. Abro paréntesis y le voy a decir, punto, el eje Y axis, ¿sí? Va a utilizar una función que es set mayor format, entre paréntesis traigo a mi variable de formato, que es la que armé en la línea de arriba, donde tengo justamente la función de ticker. Ejecuto con un plt.show este código y me genera dos dígitos en la parte decimal. Si, por ejemplo, yo en lugar de ponerle 2f le pongo 8f, lo que me genera es 8 dígitos en la parte decimal. ¿Bien? 2f me permite ver el valor monetario mucho más preciso. ¿Bien? Esto tal vez pueda resultar un poco secundario, pero cuando estamos trabajando con valores en millones, tener que representar un valor de manera correcta es importantísimo. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos trabajar con el formato de los indicadores, con esto. Yo ahora cuando termine este espacio voy a guardar este archivo y se lo subo a GitHub, perdón, a Classroom, ¿sí? Para que lo puedan tener a disposición. Pero bueno, Desde allí entonces, también se controla el tema de separador de miles. sí, también, Ok. bien, también, exactamente. Así que bueno, importante para que lo tengan en cuenta, ¿sí? El separador de decimales en Python, por defecto viene con el punto, por defecto. Si ustedes lo quieren transformar a coma, se puede lograr también, ¿sí? Pero es un poco más rebuscado, porque hay que reemplazar el punto por la coma, es un poco más complejo. Pero no es nada que no se pueda hacer. Una vez que ustedes lo arman, es más, lo que pueden hacer, ya conociendo todo el desarrollo de Python, es que si ustedes, por ejemplo, quieren separar los decimales por coma y los separadores de miles por punto, a la inversa de lo que Python plantea de manera nativa, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer
es armar una función que se encargue directamente de invocarlas cuando están armando el gráfico. Llaman a la función que reemplaza la coma por el punto y el punto por la coma y directamente en el gráfico lo ven con la estructura que ustedes eligieron. ¿Sí? Esto sobre todo lo comento porque tiene la nomenclatura de Estados Unidos, Python. Bien, entonces los decimales los separa por punto. Pero bueno, nosotros en Argentina lo separamos por coma. Nada, diferencias. Bien. Capaz que hay alguna librería hecha por algún argentino que permita, no tengo dudas que debe haber, ¿sí? Lo que pasa es que hay que buscarla, pero seguro que existe. Bien. Bueno, bien. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo esto? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Sí, Bien. voy a tener que verlo después de vuelta, pero sí. Oh, Lo estoy ok, tratando de copiar y de seguir. ok, Pero bueno, ok. Bueno, acá lo más importante son las figuras, ¿sí? Prioricen las figuras y esto que es el recorrido, cómo recorremos la variable a partir de un bucle, ¿sí? Para no estar armando gráfico por visualización y visualización por cada una de las variables. Bien. Bueno, quiero mostrarles lo siguiente, ¿sí? Esto es lo que nos había quedado pendiente de Matplotlib. Esto lo voy a guardar ahora, ¿sí? Vamos a guardar como, acá, guardar como, y lo voy a guardar como contenido de la clase del vivo de la clase pasada. Bien. Digo, ese 4 después, ahí estamos. Y después lo subo a Classroom, ¿sí? Sin embargo, voy a seguir acá trabajando con lo que es el contenido de la clase 5. Bien, vamos a poner acá contenido clase 5 protagonista de este espacio, Cibor. Bien, y EDA. EDA es exploración de análisis de datos. Bastante hicimos en la clase de pandas. Evaluar la calidad de los datos, cómo transformarlos, cómo manipularlos, etcétera. Bien. Pero quiero comentarles dos cosas que nos quedaron pendientes para esta clase, porque Cibor lo que nos permite hacer es empezar a trabajar con gráficas estadísticas. Bien, son gráficas un poco más avanzadas, más complejas. Les comento algo sencillo. En Cibor, Cibor es un devenir de Matplotlib. Si hace 10 años hacían una formación de Python, Cibor no existía. Bien, bueno, tal vez está pasando muy rápido últimamente los años. Capaz que hace 15 años, ¿sí? Porque hace 10 años estábamos en el 2016. Pero tal vez hace 15 años Cibor no existía, Matplotlib sí, ya estaba. Bien. Cibor lo que plantea es armar gráficas un poco más avanzadas con una sintaxis un poco más limpia. Bien, eso es lo que nos termina planteando. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, nosotros en nuestro DataFrame Data, que traigo por acá, habíamos modificado el tipo de dato del campo fecha de venta. ¿Sí? También eso nos había permitido extraer el periodo mes con una función que es DTMonths. Si no, no lo hubiéramos podido hacer. Este campo que está por acá, nosotros le podemos decir a Python que es un índice implícito, como el createIndex de SQL, ¿lo recuerdan? Donde había una clave primaria, pero sin embargo un campo lo podíamos asignar como índice para que el procesamiento de cómputo sobre ese determinado campo corra más rápido. Bueno, acá algo bastante similar. Asignar este campo como índice nos va a permitir hacer uso de una función conocida como remuestreo, resample. Vamos a hacer lo siguiente. Data igual data punto set-index. Abro paréntesis y entre comillas simples coloco el nombre de la variable, fecha venta. Bien, le estoy diciendo, toma como índice el campo fecha de venta, que ya es un campo tipo fecha, ¿eh? Esto es clave. Primero tiene que ser un campo tipo fecha. Voy a imprimir data.
Y nos damos cuenta que ahora el campo fecha de venta está en la parte principal de lo que es el data frame que se acaba de generar. ¿Bien? Discúlpame, yo creo, Sí. bueno, creo que eso fue una de las clases que no vi. ¿Esto del índice en qué implica? O sea, ¿para qué nos sirve? Para usar funciones ya predesarrolladas en Python que nos van a permitir hacer análisis más complejos a partir de el uso de una función que nos permite, nos soluciona la vida, porque si no tenemos que hacer un choclo de código gigante y llamamos una función, trabaja sobre los campos de fecha siempre y cuando sean asignados como índice. Si no, no va a Ah, funcionar. o sea que es requisito tenerlo como índice para poder usar esas cosas. Exacto. Ah, ok. Exacto. Bien. Entonces lo asignamos como índice. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me permite hacer esto? Hay una función dentro de lo que es pandas, ¿sí? Que se llama resample. Si yo, por ejemplo, le pongo data, punto, resample, dentro de data hay un campo de fecha que es índice. Por lo tanto, esta función resample me va a permitir ver cómo se comporta una determinada métrica, cualquiera, a partir de series de tiempo, de intervalos de tiempo distintos. Por ejemplo, le voy a poner entre comillas simples una M, ¿bien? De mes. Le voy a poner punto .sum, esto ya tiene que ver con la variable cuantitativa que vamos a analizar. Entre paréntesis le voy a decir numeric only, solo variable cuantitativa, igual true. Esto es un requisito indispensable del resample. Entre corchetes y comillas simples, le hago referencia a cuál es la variable que quiero analizar. Puede ser ventas, puede ser calificación, ¿bien? Aunque debería modificar la variable cuantitativa de suma. O precio. Punto plot. Vas a construir un gráfico de líneas. Acá lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Vas a construir un gráfico de líneas, el punto plot, a partir de precio y la suma de estos valores. ¿Bien? Utilizando una variable de tiempo que el resample se va a encargar únicamente de encontrarla sin ningún problema y me va a mostrar los datos a nivel mensual. ¿Bien? Entonces, acá cambia algo en relación a los gráficos que estábamos elaborando recién. Porque yo en ninguna parte del data frame tengo el nombre de los meses. Sin embargo, en el data frame tengo los números. Y los gráficos que previamente había desarrollado siempre trabajamos con los números. Pero ahora, a partir de este campo fecha de venta que fue asociado como índice y ganó relevancia en relación al resto de las columnas, el resample me permite ver cómo se comporta la métrica a lo largo del tiempo. ¿Bien? Es más, el eje Y es el precio. Si yo voy a buscar el ticker que habíamos armado en el gráfico previo, gracias al uso de Matplot, lo copio y lo pego dentro de este resample, acá abajo, ¿bien? Al ejecutar esta consulta, el eje Y adopta nuevamente el formato que le pedí y la variable X, el eje X, me trae con los periodos mensuales con el nombre, que es algo muy importante, porque si es número, bueno, los números a veces pueden prestar a confusión. En realidad, un dato y evaluar un dato a lo largo del tiempo, lo ideal es que el eje X tenga un campo de fecha. Bien. Un campo de fecha que se vean los nombres de los meses. A eso voy, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si esta M que está dentro del resample le pongo, por ejemplo, Y? Bueno, Y no porque es todo el 2023, ¿sí? Y no le vamos a poner, pero vamos a ponerle SM. SM es semi-months, ¿sí? Lo que está haciendo es evaluar cómo se comporta la métrica cada 15 días. ¿Bien? Eso es lo que tiene. Por ejemplo, si le ponemos W, no me acuerdo si era W, me puedo estar errando, ¿eh? Es la semana, si no me equivoco, sí.
semana por cada periodo mensual. Bien, lo que pasa es que este data frame lo que tiene, si vemos las fechas que ya están ordenadas, salta de 7 en 7. ¿Sí? Perdón, de 7 en 7 no, salta más, porque salta el 2 de enero al 9 de enero, después del 9 de enero al 6 de febrero, del 6 de febrero al 8 de febrero, después al 23 y recién después al 1 de marzo. O sea que no es un dataset que tenga fechas de manera secuencial. Pero si las tuviera, esta resample, modificándole simplemente un solo carácter, me permite ver el comportamiento de la métrica en distintos intervalos de tiempo. El resample me permite optimizar mucho el análisis a partir de series de tiempo sobre las métricas que quiero analizar, porque yo acá podría hacer después un bucle. Bueno, armate un resample modificando la columna que estoy analizando y que recorra todas las variables cuantitativas. Entonces, por cada variable me genera 4 gráficos a nivel año, mes, semimés y semanal. Y vuelve a arrancar. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funcionaría esto? ¿Queda claro? Sí, te da más detallado Exacto. por fechas, digamos. Exactamente. ¿Sí? Así que, nada, eso está bueno. Bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esta clase de cuando asignamos un campo de fecha, un índice? Vengo por acá. Hay algo que se llama medias móviles. Nos permite ver cómo se comporta una variable a través de un espacio de ventana. Voy a mostrar este ejemplo, ¿sí? En primer lugar, eh, vamos a decirle que, bueno, vamos con ingresos agrupados, vamos a ponerle, ¿bien? Agrupados. Igual. Data punto. Group by, abro paréntesis, entre comillas simples, fecha venta. Entre corchetes, la variable cuantitativa, ¿bien? Que va a ser precio. Punto sum. Abro, cierro paréntesis. Vamos a imprimirlo por pantalla, ¿sí? Vamos con print o vamos sin print. Ingresos agrupados. Y ahí lo que veo es que, bueno, el 2 de enero 10,93. El 9 de enero 5,28. El 6 de febrero 12,9. Me está sumando los valores por cada periodo, por cada día del campo fecha de venta. No está abierto por mes, ¿sí? Ahora, esto que vamos a ver ahora se llaman medias móviles o también se lo conoce como rolling, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a armar data, ¿bien? Punto. O, no, data punto, data corchete, vamos a poner precio, ¿bien? Vamos a utilizar la misma variable, data precio. Punto. Rolling igual, y yo acá especifico la ventana sobre la cual quiero que haga el cálculo. Vamos a ponerle window. Igual 3 a priori. Cada 3 días, cada 3 fechas. ¿Sí? Tengan en cuenta que este data frame no va de manera secuencial. Tiene saltos. ¿Bien? Entonces, la única fecha que va a reconocer todas las funciones que implementemos en Python son las fechas que están acá. Si este dataset o este data frame tuviera todas fechas secuenciales, va a ser el cálculo por cada día, ¿sí? Por 3 días hacia atrás. Acá va a ser 3 fechas hacia atrás, son 3 fechas, no son 3 días, ¿sí? Veamos lo que sucede. Punto min, abro, cierro paréntesis. Entonces, vean lo que pasa acá. Lo que está haciendo es sumando el precio del 2, el 2 de enero, el precio del 9 de enero, y suma el precio, el ingreso del 6 de febrero y lo divide en base a la cantidad de fechas que va hacia atrás, que son 3. ¿Sí? Me dice que al 6 de febrero el promedio es de 9,7, considerando los ingresos del 2 de enero y del 9 de enero y del 6 de febrero. ¿Bien? Voy a mostrarlo de esta manera. 10,93 más 5,28 más 12,9 dividido 3, 9,70. Si el data frame
tuviera los ingresos de manera diaria, entonces yo puedo ponerle un Windows 7 y sacar el promedio de ingresos semanal de la última semana. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Cómo trabaja? Sí. Sí, sí. Y si fuera tipo por mes, le tenés que poner 30, ponele. Si fuera por mes, le tenés que poner 30. Exacto. ¿Sí? Hay una consulta, vos tenés las fechas, ¿no? Y usando esa misma columna que tenés ahí, si yo quisiera hacer más bien este análisis como dijo Agustina, por mes, ¿qué tengo que hacerme? ¿Una nueva columna de mes o puedo desde el código ahí No. cambiarle la ventana? Le cambias la ventana. Siempre tiene que ser el campo tiene que estar una fecha el campo. ¿Sí? Vos deberías, no podés extraer el periodo mensual. Lo que deberías hacer en ese caso es tener un campo de fecha que siempre diga 30 de tal mes. ¿Sí? O sea, vos en realidad vas a tener un acumulado. ¿Sí? O sea, para decirlo de otra manera, vos lo que vas a hacer es tener el data frame donde cada fila hace referencia a un día. Ese data frame lo tenés que agrupar por el 30 de cada mes. ¿Sí? Y Sí. vos después vas a hacer sobre ese nuevo data frame donde ya tenés los datos agrupados por periodo mensual, vas a hacerle un rolling Windows 1. Entonces va a cotejarte febrero contra enero. ¿Se Mm, entiende? sí, Tal vez es un poco más complejo, pero tenemos que buscar la manera que el data frame, donde tenemos los datos de manera diaria, transformarlo a nivel mensual. Entonces podemos llegar a generar un data frame sobre el data frame original que agrupe los ingresos por periodo mensual. Entonces uno va a tener un data frame con una fila por cada 30 de cada mes. 30 de enero, 30 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril. Entonces yo con el rolling lo que puedo hacer es, bueno, quiero cotejar el 30 de febrero contra el 30 de enero, considerando que el 30 de enero en realidad es un ancla para que este rolling pueda trabajar. Pero el 30 de enero en realidad no me está mostrando en ese data frame el ingreso solamente de ese día. Me está mostrando el acumulado de todo el periodo de enero. ¿Sí? Al que lo estoy cotejando contra el acumulado de todo el periodo de febrero. ¿Se entendió? sí, Bien. Bueno, esto es importante porque se utiliza, para series de tiempo se utiliza bastante. Sobre esto mismo, sobre esto mismo, vamos a empezar a trabajar con Seaborn. ¿Sí? Así que acá voy a hacer un import Seaborn as SNS. ¿Sí? Nuestra nueva librería. ¿La tienen instalada ya? Seaborn. Si lo ejecutan, ¿le funciona? Coméntenme. Bueno, a mí me está tardando bastante, pero ahí corrió. sí, sí, la tengo. Bien, perfecto. Aus, Estoy reiniciando el kernel porque se me trabó. ok, Así que bueno, vos seguí, después yo me fijo. bueno. Bueno, acá vamos a armar uno de los gráficos más utilizados en Cibor, que es el gráfico de cajas. ¿Sí? Creo que en el Python Fundamentals lo vimos. Bien. Vamos a usar SNS, Boxplot. Este va a ser, ahora vean que empezamos a llamar los gráficos de Cibor con SNS punto. Mismo caso. Todas las funciones de Cibor son gráficos. Bien. Boxplot. Abro paréntesis. Tengo tres argumentos, o mejor dicho, dos argumentos obligatorios acá. Data va a ser uno y el otro va a ser el eje. Eje Y o eje X. ¿Bien? Voy a traerme el eje Y. Eje Y igual. El primer argumento voy a indicar el data frame, data, el original. ¿Sí? Data. Y en el eje Y voy a indicar una variable que va a ser precio.
Por acá abajo, plt.show, ejecuto, y lo que veo es un gráfico de caja. ¿Bien? Para pasar en limpio, en este gráfico de caja, ¿a qué hace la mención esta línea del medio que justo divide la caja? Esta por acá. La media. ¿La media o la mediana? No, la mediana. La mediana. Bien. La mediana. ¿Sí? El extremo, esquina inferior, esquina izquierda inferior de la caja, esta parte, es el primer cuartil. El tercer cuartil lo vamos a encontrar en el extremo superior de la caja, en el borde, en el vértice, muy cercano a 20. ¿Bien? Todo esto es el rango intercuartílico, lo que va del primer cuartil al tercer cuartil dentro de la caja. ¿Bien? La mediana es equivalente al segundo cuartil o al percentil 50. ¿Bien? Rango intercuartílico. El agrupamiento de los datos se da con mayor medida dentro del rango intercuartílico, del primero al tercer cuartil. Ahí es donde se agrupan la mayoría de los datos, que en este caso va de por encima de 10, casi 12 será, no, miento, 10,5, 10,8, a un poco por debajo de 20. Si yo este gráfico lo puedo acompañar, lo ideal sería acompañarlo con un describe, ¿sí? El tema es que yo acá estoy solamente parándome en precio. Entonces podemos hacer lo siguiente. Data, abro corchetes, precio, punto, describe. ¿Bien? Y esto lo que me muestra es cómo se comportan los valores dentro de las principales medidas estadísticas. Bueno, veo que el percentil 25 equivalente al primer cuartil, es 10,88. Es lo que se ubica por acá, en este vértice. El percentil 75, 19,47. Justo por debajo de 20. ¿Bien? Después tenemos la mediana. ¿Bien? Que es el percentil 50. 16,07. Justo por arriba de 15. Ahí tenemos el rango intercuartílico. El mínimo, cerca del 5,0, 28. ¿Bien? Y el máximo, 24,31, justo por debajo del 25. ¿Bien? Es un buen gráfico que nos permite un rápido reconocimiento de las principales medidas, ¿sí? Después tenemos un conjunto de elementos, por ejemplo, el título, vuelve a utilizar otra vez Matplotlib, y acá algo muy importante, títulos, ejes, grilla, siempre viene de Matplotlib, porque Seaborg es de Matplotlib, ¿bien? Así que acá le vamos a poner métricas en relación a vamos a poner la categoría de libros, porque ahora vamos a ampliar esto. ¿Bien? plt.grid, acá le ponemos true. ¿Bien? Ejecutamos y tenemos la grilla en la parte interna, por detrás, y por otro lado tenemos el título en la parte superior. Pero tengo un montón de tipos de gráficos, de argumentos, perdón. Si acá dentro del boxplot nosotros utilizamos un argumento que se llama we igual, entre comillas simples, y ponemos categoría, que es otra variable cualitativa que está dentro del data frame, lo que termino encontrando es esto. Yo tengo 5 categorías dentro del data frame. Por lo tanto, veo cómo se comportan las principales métricas estadísticas de precio en relación a la categoría de libros. Sin embargo, acá me incorpora la leyenda justo encima de la gráfica. ¿Bien? Esto lo podemos trabajar utilizando el plt.legend, de leyenda. ¿Bien? Le podemos cambiar el título, por ejemplo, o podemos cambiar el posicionamiento que se le da a este pequeño cuadrante. Esto se los comparto ahora por el chat porque es bastante difícil de recordar. ¿Sí? VBox to Anchor igual, entre paréntesis hago referencia al tamaño. Le ponemos 1,0,1. Bien, esto lo que va a hacer es sacar ese pequeño recuadro de leyenda del centro de la gráfica.
lo tira al costado, como debería estar, ¿sí? Esto, que es donde va a estar ubicada la caja, no, no vale la pena recordarlo de memoria, ¿sí? Lo pueden googlear o lo pueden tener separado, ¿sí? Lo googlean y es fácil, lo encuentran. Entonces ahora lo que yo acá encuentro es cómo se comportan los precios de los libros de acuerdo a categoría. Bueno, acá me doy cuenta, por ejemplo, que el tercer cuartil de ficción se encuentra muy cerca del máximo. Sin embargo, encuentro este outlier, valor extremo. ¿Bien? Un valor extremo. ¿Sí? Muy por encima de la norma. Después me doy cuenta que el primer cuartil en no ficción está muy lejos del mínimo. O el tercer cuartil de autoayuda está muy cerca del máximo. ¿Bien? Veo las medianas. La mediana y en ciencia y no ficción están más cerca del mínimo que del, perdón, están más cerca del primer cuartil que del tercer cuartil. Acá En podríamos ficción, decir que los de no ficción son los más caros. los de, No ficción son los más sí, caros. exacto, son los más caros. Bien, los datos, el mayor agrupamiento de los datos se da entre, vamos a suponer, eso debe ser 13 y 21. Bien, en no ficción. Y autoayuda tiene los datos muy dispersos. Tiene una caja muy amplia. ¿Sí? No están demasiado agrupados los datos. Si yo, por ejemplo, esto lo quiero validar, esto lo voy a traer para acá arriba. ¿Sí? Así, a ver si lo podemos poner por acá, el describe. Ahí estamos. Y venimos por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Libros vamos a poner libros autoayuda. No, vamos a ponerle no ficción. ¿Sí? No ficción. Igual. Vamos a hacer data, abro corchetes. Si acá le ponemos categoría, igual, equivalente en realidad. ¿Sí? Entre comillas. No ficción con acento en la O. Vamos a ver en primer lugar qué devuelve esto. Voy a sacarle la variable. Esto me devuelve un valor booleano. Bien. Viene fecha de venta, importante. Viene fecha de venta, ¿sí? Porque es un índice. No le vamos a perder nunca la vista. Bien. Categoría, cuando tiene true, es porque es justamente no ficción. Cuando es false es porque no es no ficción. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le digo data, ejecuto, vamos a notar que la categoría no ficción viene recién el 1 de marzo y el 16 de marzo. ¿Bien? Que es justamente lo que tenemos acá como true. 1 y 16. ¿Bien? Ahora, si todo esto, que lo veo así, lo meto dentro de corchetes, lo meto todo dentro de corchetes y lo acompaño con el nombre del data frame, data. Acá lo que le estoy diciendo es que el data frame data tiene que devolverse por pantalla, o sea que me tiene que dar la respuesta, tengo que ver el contenido de data, pero aplicando un filtro sobre la variable categoría en la que diga no ficción. Entonces, al ejecutarlo, me devuelve todos los libros de no ficción, que son en total 10. Bien, acá tengo todos los libros de no ficción. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, esto en realidad deberíamos hacerlo con una variable, pero vamos a probarlo así. No, está bien. No me lo va a traer porque, bueno, nada, está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a meter acá dentro de una variable que se va a llamar libros igual. Y vamos a decirle libros entre corchetes, precio, punto, sort values. Esto lo que hace es ordenarme los datos a partir de un valor, que es justamente el campo de precio. Ejecutamos. Entonces ahí veo
las 10 mismas filas, ¿bien? A lo largo de la única columna que le estoy pidiendo, que es precio, es todos los libros de no ficción, ¿bien? Y lo que estoy viendo por acá es cómo se comportan los precios, ¿sí? Si, por ejemplo, a no ficción lo cambiamos a ficción, las 10 filas no van a venir, van a venir otra cantidad de filas, ¿sí? Ejecuto 7 filas. ¿Cómo se comportan los libros de ficción? Y están ordenados de menor a mayor. Si, por ejemplo, ficción, acá, ficción. Ficción está marcándome que cerca de entre el 22.5 y el 25 tengo un outlier. Es justamente este, 23.3. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Va quedando claro? Sí, sí. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Bueno, bien. Vamos a hacer acá, esto lo voy a sacar, ¿sí? Porque esto no aporta nada. Quiero mostrarles un gráfico muy importante, ¿sí? Que lo van a implementar muchísimo, ¿bien? Que se llama Pair Plots, ¿bien? Venimos por acá, le voy a dejar una marca, Pair Plots, ¿bien? Este gráfico sirve mucho para el análisis estadístico de las distintas variables. Gana mucha relevancia cuando ustedes tienen en sus propios datasets muchas variables cuantitativas. Por ejemplo, voy a poner acá data.describe, abro, cierro paréntesis. Tenemos precio, calificación, ventas, bestseller y mes. Bueno, bestseller y mes en realidad esto se termina dando porque tenemos, son campos numéricos, ¿sí? Por ese motivo. Bueno, esto lo podemos siempre mejorar, ¿bien? Pero bueno, por lo pronto lo dejamos así. Ahora, veamos lo siguiente. Yo quiero hacer un gráfico sns.pairplot, ¿bien? Abro paréntesis y voy a hacer mención a uno de los argumentos que necesitan las funciones de Seaborn, como la que vimos por acá, que es el argumento data. El argumento data siempre invoca al data frame sobre el cual queremos trabajar. Siempre. ¿Bien? Entonces, lo voy a traer por acá. Pairplot, data igual data. plt.show, abro cierro paréntesis, y cuando quiera ejecutar esta gráfica, vamos a anotar, va a tardar, va a tardar un poco, pero va a tardar mucho menos de lo que nosotros manualmente deberíamos hacer. ¿Sí? Ahí tenemos el resultado. Lo que hace el pairplot es generarme gráficos de dispersión de acuerdo a todas las variables cuantitativas que son parte del data frame. Por ejemplo, si ustedes notan en el eje vertical, yo tengo precio, calificación, ventas, bestseller y mes. ¿Sí? En el eje vertical. De mes, bestseller, ventas, calificación y precio. En el eje horizontal también tengo precio, calificación, ventas, bestseller y mes. Lo que está haciendo en este gráfico, Seaborn, es cotejando todas las variables entre sí. La primera columna coteja precio contra todas las variables, incluso contra sí misma. Cuando la coteja contra sí misma viene un histograma, porque el histograma utiliza solamente una variable. Después vuelve a suceder lo mismo con la segunda columna, calificación. Se coteja todo entre sí, incluso contra sí misma. Y así sucesivamente. ¿Bien? Todas las variables cuantitativas cotejadas contra todas las variables cualitativas del data frame. El problema acá, para optimizar, es que, por ejemplo, calificación, que está en la segunda columna, se coteja dos veces contra precio. Se coteja en la primera fila, segundo campo, y a su vez esas dos variables, invirtiendo el eje, se cotejan en el segundo contenedor de la primera columna. Calificación contra precio. La diferencia es que calificación en esta primera columna está en el eje vertical, mientras que en la segunda columna y en la primera fila, calificación está en el eje horizontal, pero está cotejando precio contra calificación dos veces. ¿Sí? Entonces, para poder mejorar esto, sobre todo la lectura,
podemos incorporar en el pair plot un segundo argumento llamado corner. Igual true. Entonces, esto lo que va a suceder es que no va a cotejar dos veces el mismo gráfico. ¿Bien? Sino que cuando encuentre variables repetidas en gráficos previamente mostrados, me lo saca. Entonces acá lo que termino viendo es lo siguiente. Calificación y precio se coteja una vez sola. Acá, en la primera columna. Segundo contenedor, porque el primer contenedor es precio contra precio. Calificación en el eje vertical, precio en el eje horizontal. Ahora, la variante que teníamos antes, que estaba en la segunda columna por acá arriba, no está más. Lo quitó. Por lo tanto, vemos, a ver si lo puedo, bueno, no lo puedo, a ver, view. A ver, ahí está. Bueno, ahí se ve un poco mejor, pues si no está muy pegado. Bien. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, una correlación de variables dentro de alguno de estos gráficos de dispersión, ya directamente puedo imprimir el gráfico de dispersión de manera individual. Bien. Por ejemplo, podría venir acá y hacer un seaborn scatter plot. ¿Sí? Sale automáticamente la función. El primer argumento es data. Data igual data. El eje X como segundo argumento le digo precio. Y el tercer argumento, el eje Y, bien, vamos a poner una coma acá, ahí, le decimos calificación. Entonces, cuando lo quiero imprimir, termino viendo el gráfico de dispersión en primera plana. Bien. Acá me tiró un error, sin embargo, me lo... Ah, está bien, pt3.show. Ahí estaba. Bien. Este gráfico de dispersión que tengo acá es el mismo que tengo en la primera columna, segundo contenedor. ¿Sí? Pero acá lo estoy viendo más en primera plana, para ver si encuentro una correlación entre ambas variables. ¿Se entendió esto? ¿Cómo funciona? Este tipo de análisis, por lo que recuerdo, uno busca implementarlos porque uno ya tiene más o menos en la cabeza cuál es la métrica de estudio, ¿no? O sea, es como que todo gira alrededor de ello, ¿no? O es Claro, como, exactamente. por Sí, sí, sí. ejemplo, Pero por ejemplo, ventas. claro, exactamente. Bueno, siempre van a tener algunas métricas que sean de principal interés. Por ejemplo, en sus datasets, en los que tuvieron que ir a buscar para armar el proyecto de esta formación, probablemente tengan algunas variables cuantitativas ahí. Bueno, algunas son de interés, más o menos ustedes esperan encontrar algún tipo de indicador a partir de las unidades vendidas, de los precios, de los ingresos, de la facturación. El tema es que, bueno, cuando quieran empezar a cotejar entre todo, bueno, pueden imprimir un gráfico, cada código representa un gráfico, pero también tienen esta manera de poder optimizar el tiempo. Sí. Bien, eso es lo que tiene de bueno. Es lo mismo que mostramos de los bucles recién, pero en este caso buscando correlación de variables. Ver si guardo una relación entre dos variables, yo encuentro una tendencia de algún modo y después la termino imprimiendo por pantalla por fuera del pair plot, la traigo por acá. Bien. Correlación es cuando, correlación positiva, es cuando en este gráfico de dispersión los puntos se alinean hacia la esquina superior derecha. Bien. Ahí encontramos una correlación positiva dentro de nuestros tableros. Le hago esto, un segundito. Ahí. Le hago un corte. Bien. Entonces, correlación positiva es cuando yo encuentro en los puntos una tendencia así, que va hacia arriba. Bien. Esto significa que la calificación tiende a crecer, como también el precio. ¿Sí? Correlación negativa es cuando en el scatter plot encontramos una tendencia que va hacia la esquina superior derecha. Por ejemplo, horas de sueño cotejado contra el nivel de estrés. Por ejemplo, cantidad de folletos entregados en la vía pública en comparación a las ventas. Por ejemplo, venta de helados en relación a la temperatura o clima promedio de cada uno de los días.
Horas de estudio en relación a la calificación de estudiantes en un examen. ¿Bien? La realidad es que la correlación es una escala matemática que va de 1 negativo a 1 positivo. ¿Bien? Cuando no encuentro tendencia, es cuando el valor se aproxima a cero. ¿Sí? En la escala matemática. En el gráfico de dispersión, cuando no encuentro tendencia, es cuando los puntos están demasiado dispersos, como en este ejemplo. ¿Por qué es importante entender esta escala matemática? Por el siguiente motivo. Venimos por acá y vamos a generar otro gráfico, el último que vamos a ver acá en Seaborn, Gitmap. ¿Bien? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar un data frame. ¿Sí? Vamos a ponerle DF Core o correlación. Core, vamos a ponerle. Vamos a traer a data. Vamos a utilizar doble corchete. Y dentro de los corchetes delimitados por coma, vamos a colocar las variables de interés. No vamos a cotejar todas las variables. Vamos a traer las variables que a nosotros nos importan. Por ejemplo, precio, ventas, calificación. Y al final de todo este listado, de toda esta data, porque vean lo que se imprime ahora. Esto no tiene mucho sentido. Lo que estamos haciendo es imprimiendo las 50 filas y las 3 columnas nada más. ¿Sí? Pero ahora le vamos a incorporar a esta primera línea la palabra reservada, función, core. Abro, cierro paréntesis. Si yo ejecuto este código, lo que me devuelve es algo bastante similar al describe. Lo que me está devolviendo acá Python, a ver si lo puedo agrandar otra vez. View. eh, Acá. Ahí estamos. Lo que me devuelve es una pequeña matriz y me muestra cómo se comporta justamente la correlación entre las tres variables. Vean que en el eje vertical yo veo precio, ventas, calificación y en el eje horizontal también veo precio, ventas, calificación. Cuando el valor dice 1.0 es porque estoy cotejando las dos variables entre sí. Pero después veo la escala matemática de correlación. Si se mantiene próximo a cero es porque no hay correlación. Si se mantiene cerca del 1 negativo es porque hay una correlación negativa. Y si se mantiene cerca del 1 positivo es porque hay correlación positiva. Bien. Entonces, yo ya me di cuenta en el pair plot que calificación con precio no tenía ninguna tendencia y con ventas tampoco. Y en calificación, que cotejé contra ventas, tampoco había una correlación. Bien, porque no hay tendencia alguna. Entonces, acá en este Gitmap, ya lo puedo ver directamente acá. Perdón, no es un Gitmap, es una matriz de correlación. Si nosotros ahora esto lo queremos transformar a un Gitmap, voy a hacer sns.gitmap, que es un mapa de calor, y como argumento voy a traerme justamente a dataframe-core. plt.show, abro, cierro paréntesis. Y cuando lo ejecuto, encuentro esta gráfica. Un formato condicional en el margen derecho que va de 0 a 1.0 porque no hay valores tan negativos. El más negativo es el 0.11, muy lejos del 1 negativo. Esto está más cerca de considerarse como no tendencia que como una tendencia negativa, una correlación negativa. Bien. Si a este argumento del Gitmap le ponemos a not igual true, lo que incorporamos son etiquetas de datos, valores dentro de los cuadrantes, que son los mismos valores que aparecen en la matriz de correlación. Bien. Al valor más oscuro, correlación negativa. A valor más claro, correlación positiva. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué les parece? ¿Les parece que está bueno, que pueden implementarlo? Sí, está bueno. Bien, bien, bien.
Bueno, esto es los gráficos que ofrece Seaborg. Tienden a ser un poco más complejos que los gráficos de Matplot. Bien. Acá lo que les vamos a pedir, o lo que les voy a pedir en este caso, ¿sí? Volviendo a Classroom, ahora terminado el espacio voy a subir, más tarde voy a subir la clase en vivo, ¿sí? Tiene que procesar la Zoom, y voy a subir también el archivo que estuvimos trabajando hoy. Siempre trabajando con el mismo CSV, de librería digital. Este archivo lo voy a pisar con lo que terminamos de ver de Matplot y voy a cargar lo de Seaborg, ¿sí? Bien. ¿Qué nos deja esta clase? Vengo por acá el PDF. Ahí estamos. Bueno. Introducción a Cyber, medidas estadísticas, análisis exploratorio y visualizaciones esenciales. Todo lo que estuvimos viendo hoy. Bien. Léanlo después detenidamente. Se hace mención a las estadísticas principales, lo que vimos en la clase de Python Fundamentos, ¿sí? Tendencia central, media, mediana y moda. Bien. Medidas de variabilidad, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y rango. Y medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. ¿Por qué no trabajamos con estas medidas hoy? Porque la realidad es que en el Python Fundamentos, formación que está subida a YouTube, está ahí todo ese contenido, ¿sí? Entonces, no tenía sentido volver a hablar sobre todo esto, ¿sí? Así que directamente nos centramos en lo que era Seaborg y el tema de las correlaciones, ¿bien? El remuestreo, las medias móviles y las visualizaciones. Scatterplot, Pairplot, Gitmap, Boxplot. Bien. Acá venimos. La clase pasada, en el PDF, se pedía que ustedes armen visualizaciones con Matplot, respondiendo a preguntas generales. Por ejemplo, cómo se comporta una métrica a lo largo del tiempo, ¿sí? Cómo se comporta o hacer cotejos entre categoría de productos, dependiendo del contexto que estén analizando, ¿no? Del dataset. Bueno, acá lo que pedimos es que ahora elevemos un poco el nivel de dificultad. Armemos un Gitmap buscando la correlación entre variables cuantitativas, implementar un pair plot y en el caso que encontremos tendencia, representar un scatter plot. Bien. Implementar un gráfico de líneas que nos permita evaluar la tendencia de un indicador clave. Por ejemplo, si tienen, vamos a pensar en un dataset de negocio, tienen unidades vendidas y precio, deberían multiplicar ambos valores para sacar el valor total de cada transacción. Y después sumar toda esa columna generando el valor en una variable que sería la facturación. Bien. Si tienen en una variable la facturación y tienen en otra variable el costo, cotejado tienen la rentabilidad. Y teniendo la rentabilidad contra la facturación tenemos el margen bruto, ahí tenemos un KPI. Bien. Esto, por supuesto, va a variar mucho de la temática en la que ustedes estén trabajando. Yo sugiero igualmente que utilicen IA. ¿Sí? La IA ya está implementada, ya está dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, trabajar con IA es fundamental hoy por hoy, porque eso nos permite mejorar nuestras preguntas, entendimiento del negocio, contexto, buscar KPIs, buscar métricas. ¿Sí? Así que utilicen la IA, incorporen la IA dentro de sus trabajos, de sus procesos cotidianos. Traten de buscar ahí donde encuentran un indicador clave y cómo construirlos. Mucho mejor va a ser el reporte y lo que estén haciendo. Bien. Después con los gráficos los pueden cotejar. Implementar una figura con 3 visualizaciones. Un lienzo con 3 gráficas de las que ustedes elijan. Bien. Bueno, todos siempre, esto trabajándolo en el mismo Jupyter, ¿no? Siempre en el mismo Jupyter. Con Markdown, que esté claro, que sea legible y demás. Bueno, equipo, dudas, preguntas, comentarios. Todo claro. Mm, Bien, bueno, lo Tengo una comenté. pregunta. Sí, Ah, Agus, decime. no, pero de la base de datos. Sí, Es de como de social media y eso, como tipo el uso de las redes y esas cosas. Y tenía en el campo fecha, o sea, hay 3.550 filas son, sí. y había 2.225 que no tenían fecha.
Y Ok. yo le completé con el fill nada, eso que habíamos hecho, pero no sé si. Y, ok, lo completaste, o sea, lo pasaste todo a missing values, a valores NA, con el filna, Sí, y después lo completaste con las fechas más próximas. eso es. Sí, sí, Bien, con ok. la fecha. ¿Y cómo te quedó la distribución? ¿Te quedó muchas filas en una misma fecha? No me fijé. Deberías evaluar, hacer un group by. Mira, haz lo siguiente. Después, armate un group by Ujú. utilizando, por ejemplo, un campo que sea único, ¿viste? Tipo identificador único. Un campo que tenga valores únicos sería lo ideal. O si no, la Como un cantidad layer de... en cada fila. Claro, exactamente. O si no, usa la función value counts, ¿sí? Que es la que utilizamos acá. Lo escribo por el chat. Value counts. Esa función lo que hace es contar la cantidad de filas. Entonces, vos le vas a poner tu data frame acompañado por el campo. Lo escribo por el chat, ¿eh? Fecha de venta, que es el campo que querés analizar, punto value counts. ¿Bien? Así. Ahí lo compartí. De esta manera vos vas a poder ver la frecuencia que tienen las filas dentro de cada fecha. Fíjate que no estén muchas filas agrupadas en una misma fecha, Misma fecha. ¿sí? Y si están agrupadas, estaría bueno distribuirlas un poquito más para que tengas más contenido y puedas hacer un análisis un poco más parejo. Ujú. Bueno, ¿Bien? Cualquier sí. cosa, me escribís por WhatsApp, Sí, ¿sí? porque si no, había encontrado otro que era como más de compras, ventas, como capaz que ese está como más, o sea, es más fácil, me parece, capaz. Pero Eso es bueno. lo que vos decías. Igualmente, yo sugiero siempre que primero arranquen con uno y que después hagan otro, ya con la formación terminada y lo Ujú, suben a GitHub, ¿sí? sí. Eso. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, no. No. Bien. Bueno, entonces, sí, cualquier cosa, nada, me escriben, ¿sí? Email, WhatsApp, ¿sí? Agus, tu tema de GitHub ya solucionado, ¿sí? Así Sí. que buenísimo ahí con tu primer repo de SQL. Y bueno, nos volvemos a encontrar otra vez el jueves, ¿sí? El jueves vamos a ver data sourcing, web scraping. Bien, vamos a scrapear una página web. Así que va a estar bueno eso. Sí. Los espero el jueves entonces y después nos queda MCP, que eso lo vamos a incorporar porque es muy importante, está en auge, cómo meterla ahí en base de datos de SQL Server específicamente, aprovechando que l- Agus, Joel y Marce hicieron el curso de SQL, vamos a ver cómo metemos la IA ahí adentro. Y por último, BigQuery, ¿sí? Así que bueno. Mm. Bueno, equipo, gracias por sumarse, ¿sí? Que espero que estén muy bien, que terminen bien la semana. Bueno, gracias, Bueno, gracias. igualmente. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Nos vemos.